Buenos días, el tema que vamos a ver es cáncer de colon y recto. Vamos a recordar un poco de la histología de la pared del colon para comprender un poquito más este, los estadios clínicos que tiene tanto el cáncer de colon y recto. Bueno, recordando pues algo de la histología, debemos recordar que la pared del colon y recto está conformado tanto por una mucosa, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa. Tiene dos capas musculares, una circular, otra longitudinal. Posteriormente tenemos la subserosa y la serosa. Hablando de la epidemiología, pues el cáncer colorectal es la afección maligna más común de todo el tubo digestivo a nivel mundial. Representa la tercera neoplasia en incidencia y la tercera neoplasia en mortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer de colon? Los principales son estos 5. O sea, la edad, a mayor edad, mayor riesgo de padecer cáncer de colon. El cáncer de colon es frecuente en mayores de 50 años. La historia familiar también es otro factor de riesgo. La enfermedad inflamatoria intestinal, la historia de tabaquismo y la obesidad y síndrome metabólico. Dentro de los factores de riesgo medioambientales, el estilo de vida, como habíamos mencionado, alcohol, tabaco y el índice de masa corporal están ligados a mayor riesgo de cáncer de colon, pero pues tenemos otros factores ambientales que están ligados como factores de protección al cáncer de colon, como ser la ingesta de vegetales, de fibra, de frutas, algunos fármacos como ser aspirina, AINES, inhibidores de la COX-2 también han sido descritos como factores protectores para el cáncer de colon. Dentro de los factores hereditarios, pues en el cáncer de colon podemos describir varios síndromes. Los síndromes hereditarios no polipósicos, el más representativo es el síndrome de Lynch. Los síndromes polipósicos, que son todos estos, los más frecuentes, la poliposis adenomatosis familiar clásica, la poliposis adenomatosa familiar atenuada y la poliposis asociada a MUT. El síndrome de Pitén-Amartoma es el cuarto síndrome hereditario asociado a cáncer de colon y también tenemos el síndrome del Linfraumeni. El síndrome de Lynch es el síndrome hereditario de cáncer colorectal más común, representando el 5 al 10%. Este se transmite de una manera autosómica dominante y la aparición del cáncer en estos pacientes es alrededor de los 40 años. Existen dos tipos, el tipo 1 que afecta solo al colon, el 2 que afecta al colon u otras localizaciones como ser endometrio, estómago, vías urinarias. Por lo general los adenomas son de mayor tamaño, aplanados, proximales y presentan displasia de alto grado. Este síndrome está caracterizado por una afectación en la reparación del DNA, una alteración de estas proteínas que se llaman las proteínas de English Repair, que por ejemplo son la MCH2, la MLH1. Para nosotros hacer un acercamiento al diagnóstico del síndrome de Lynch, tenemos los criterios de Ámsterdam 1 y 2, los dos son los más recientes y los que más se utilizan. Estos nos dicen que 3 o más familiares afectados de cáncer colorectal o una neoplasia asociada a este síndrome, que podrían ser cáncer de endometrio, intestino delgado, uretis, pelvis, renal, pero con la condición de que uno de ellos tiene que ser de primer grado, la afectación de 2 generaciones consecutivas
Como mínimo un caso diagnosticado antes de los 50 años y se excluye la PAF, la poliposis adenomatosa familiar. La adenomatosa familiar se caracteriza por múltiples pólipos, de cientos a miles de pólipos en el colon. También se hereda de manera autosómica dominante. El inicio es a los 25 años aproximadamente de la clínica. Más frecuentemente están en el colon izquierdo. Las manifestaciones extracolónicas son osteomas mandibulares, pólipos en el tracto intestinal superior, adenocarcinomas periampulares e hipertrofia de epitelio pigmentado de la retina. La PAF atenuada, que es la poliposis adenomatosa familiar atenuada, en esta existen de 10 a menos de 100 pólipos. Frecuentemente se presenta en el colon derecho, están asociados a cáncer de tiroides, gastrointestinales, hipertrofia congénita del epitelio pigmentado de la retina también. Otro síndrome que tenemos es el síndrome de Peutz-Jeghers. Igual se hereda de manera autosómica dominante. El gen afectado es el STK11. Estos pacientes van a presentar pólipos amartosos intestinales y algo bien característico que es la hiperpigmentación de las mucosas, que el 95% se da en los labios. El síndrome de poliposis juvenil es un síndrome autosómico dominante. Inicia de los 4 a 14 años con rectorragia, anemia y el 20% desarrollan cáncer. Otro síndrome que tenemos es el síndrome de Cowden, que es un síndrome autosómico dominante también. El gen afectado es el PTEN y este se caracteriza por pólipos gastrointestinales, enfermedades de tiroides, de cáncer de mama también y los famosos triclemomas faciales que podemos ver aquí en el dibujo. La biología molecular del desarrollo de un carcinoma colorectal pues sigue esta secuencia. Una mucosa normal pasa de un adenoma temprano, un intermedio, un tardío y posteriormente carcinoma. La clínica o la sintomatología que puede presentar nuestro paciente está caracterizado por dolor abdominal, distensión. El 50% de los pacientes se presentan con oclusión intestinal, puede haber tenesmo también, peritonitis, hematoquesia. Y algo que es bien importante recordar que en el colon derecho la mayoría de los pacientes va a presentar anemia y en el colon izquierdo la mayoría de nuestros pacientes va a presentar obstrucción. Entonces volvemos a repetir, ¿no? En el colon derecho más que todo se caracterizan por anemia, por sangrado, el colon izquierdo por obstrucción intestinal y el cáncer de recto por lo general se presenta en un 79-80% con rectorragia, con sangrado rectal. El diagnóstico, pues antes de hablar del diagnóstico como tal del cáncer de colon y recto, pues tenemos que hablar del screening, ¿no? El screening por lo general se recomienda a partir de los 50 años y si es positivo se realiza una colonoscopía. En Bolivia no hay como normas establecidas para realizar un screening formal de cáncer colorectal, pero en otros países, Estados Unidos, Europa, que la incidencia de cáncer colorectal es mayor, el screening está bien establecido a partir de los 50 años. El estudio más usado como screening para cáncer colorectal es la sangre oculta en heces, que es el único método recomendado por la Unión Europea. Tenemos varias formas de realizar la sangre oculta en heces. Una de las más conocidas es la prueba del Guyaco y la otra es por una prueba inmunológica.
Para el diagnóstico ya como tal de el cáncer colorectal, tenemos este método que es la colonoscopía, que es el más sensible y es el gold estándar para el diagnóstico de cáncer colorectal y además para la toma subsecuente de biopsia, ¿no? Tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad del 100%, además puede ser un procedimiento terapéutico en caso de cánceres de colon muy tempranos. De otros estudios que podemos echar mano son de la Colotac. Este es un método muy poco utilizado en nuestro medio, pero pues tiene una sensibilidad hasta del 90% para el diagnóstico de cáncer. La tomografía axial computada o computarizada es un estudio de extensión que se hace en estos pacientes, en todos estos pacientes, para ver si hay metástasis a distancia, para valorar los ganglios linfáticos. Especialmente en cáncer de recto, nosotros realizamos el ultrasonido endorrectal y la resonancia magnética para ver la extensión local de la enfermedad. El PET-CT no tiene una especificidad o un papel establecido en cáncer colorectal, sí nos puede servir en algunos casos en específico y en el seguimiento de nuestros pacientes. Dentro de los marcadores tumorales tenemos el antígeno carcinoembrionario. Este no se recomienda como tamizaje o como diagnóstico, sí nos sirve a nosotros para hacer un seguimiento de los pacientes y también como un factor pronóstico, pero no como screening, tampoco como diagnóstico. Una vez Una vez que tenemos pues el cáncer diagnosticado de colon o recto mediante biopsia, lo que sigue es la estadificación. La estadificación nosotros lo hacemos por el sistema TNM. El T es la evaluación del tumor. T0 es un tumor no valorable. TX es un tumor no valorable. T0 que no hay presencia de tumor. TIS es la invasión intraepitelial o invasión de la lámina propia. T1 cuando el tumor invade la submucosa. T2 cuando invade la muscular propia. T3 cuando invade la muscular propia en tejido colorectal y T4 cuando penetra en la superficie del peritoneo visceral. T4b cuando invade directamente o está adherido a otros órganos. N evalúa la metástasis a los ganglios linfáticos. Se divide en N1 y en N2. N1 cuando hay invasión hasta 3 ganglios linfáticos, N2 más de 4 linfáticos afectados, N0 sin metástasis y NX no valorables. Las metástasis las evaluamos o las clasificamos con la letra M. M1 es cuando hay metástasis, M0 cuando no hay metástasis. En el caso específico de cáncer de colon y recto, M1A cuando hay metástasis en un solo órgano o un sitio y M1B cuando hay más allá de un sitio y en peritoneo, como podemos ver aquí en el dibujo. Cuando ya tenemos el TNM, pues nosotros clasificamos por etapa clínica del tumor. Etapas clínicas 1 son etapas tempranas, del 2 a 3C son localmente avanzadas y 4 ya son etapas avanzadas o metastásicas.